¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión, de TAK Televisión y Nortevisión? Estamos con ustedes una semana más en estas tertulias, que son conversaciones en las que conversamos sobre algún tema, casi siempre que tiene que ver con la actualidad, o con algunas efemérides, como ocurre en este caso que estamos en noviembre, y bien está señalar que se conmemora por la ONU el 20 de noviembre de 1959 se declaró o se hizo en esa convención los derechos del niño. Los derechos mundiales del niño que fue aprobado en esa fecha en la ONU por 78 países. Con lo cual hay un antes y un después. Evidentemente el antes, muy gravoso para la infancia, desde las novelas de Charles Dickens, Oliver, Grandes Esperanzas, grandes novelas, en las que evidentemente se describía con mucho acierto la podredumbre, la miseria que existía en las calles infectas de Londres. Y de ahí en adelante, en nuestra realidad canaria y española, evidentemente, también por supuesto, tanto en tiempos de la República, mucho más después en el franquismo, donde el maltrato a la infancia en sus diferentes proporciones y situaciones era lo habitual por padres, por familia y por maestros. Después de esa declaración del año 1959, por lo menos había un hálito de esperanza para una infancia prácticamente olvidada en otros tiempos. Pero no todo fue de color de rosa, porque también siguió habiendo maltrato, siguió habiendo situaciones irreductibles por parte de la familia, de los padres y de los estamentos, en los que los niños, la infancia en general, seguía siendo olvidada y seguía siendo maltratada. Claro está que hoy las cosas han cambiado, pero también han cambiado en un doble sentido. Todavía sigue habiendo grandes bolsas de pobreza. No hablo de Canarias, no hablo de España, no hablo de Europa, hablo de Sudamérica, Asia, África, donde todavía, como ustedes saben muy bien, alrededor de 40.000 niños mueren diariamente por enfermedades que están ya, o por hambre, que están ya ampliamente tratadas y resueltas en los países ricos de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá o el primer mundo en definitiva. Pero las cosas en cierto modo han mejorado porque ya hay denuncias. Claro está, han mejorado de tal forma que la protección ha llegado a tales extremos en los que en nuestros entornos podríamos hablar de que ya hay cierto sector de la población, de los niños, de la población infantil, que están muy consentidos, muy protegidos, y en la que podríamos hablar ya de que los padres y los maestros ya no son los tiranos, o sea que ahora los tiranos o los déspotas son los hijos. Esto es un tema a debate que creo que podemos conversar largo en nuestras propias historias personales, vividas y profesionales, como la del compañero que siempre me acompaña los lunes, Antonio Melián, a quien ustedes conocen, y yo personalmente, y que podemos tratarlo y podemos, si acaso, apuntar a alguna solución o por lo menos hacer una descripción más o menos aceptada, que ustedes puedan perfectamente entender también los errores que podemos cometer sobre la situación de la infancia de hoy y sobre todo los peligros que la acechan. Don Antonio Melián, amigo, digo don Antonio porque me gusta también, pero Antonio, amigo, ¿qué te provoca, como se dice, este tipo de situaciones hoy? Vamos a ver, yo 1959, 20 de noviembre. 1948, los derechos humanos. Yo viví en mi época de fragor, de juventud y de lucha después en el campo social y en el campo familiar y demás, pues viví mucho la concientización de los derechos del hombre. Todavía los derechos del niño no sonaban en personas especializadas, nos reuníamos trabajadores sociales, nos reuníamos abogados, laboralistas o abogados tal, y se nombraba ya los derechos del niño. Básicamente
en la línea laboral y en la línea familiar. Efectivamente, estas leyes que son maravillosas, que son extraordinarias, que estoy de acuerdo con Paco, que se crea un antes y se crea un después, estoy de acuerdo totalmente, pero son unas leyes políticas, primero. Políticas a nivel mundial, porque la ONU es una organización mundial. Políticas a nivel de consenso, donde entran naciones liberales, naciones de alguna manera democráticas, con un gran bagaje democrático, y naciones que todavía están en la democracia ficticia o formal, pero muy formal, y en una profundización, como le ocurría a España en el tardofranquismo, éramos total y absolutamente dictadura, pero aparecían una serie de concesiones que se hacían con bombo y platillo para que Europa supiera qué bueno era el Estado español y qué beneficios estaba otorgando a los padres, a las madres, a las familias, a los niños. Pero no era cierto, porque lo que se dictaba era muy genérico y se publicaban y luego no se cumplían o tardaban muchísimos años en ponerlas en práctica. Claro. Eso continúa, Sí, porque hay leyes que están aprobadas y que yo no las noto en la aprobación. En la realidad. Vamos a ver, por ejemplo, una normativa que está, un acuerdo aprobado, todavía no está decretado, es por ejemplo la subida del sueldo. No está decretada, mucho menos legalizada, mucho menos legislada, y vamos a ver cuándo es eso, ¿no? Hay una promesa de todos los partidos, menos de los que estaban en el poder en aquel momento, que era el Partido Popular. Hoy no sé cómo piensa esta gente de la nueva, esa, los Vox. Ah, sí, los de Vox, la sí, camisa azul. Los de la camisa azul. Sí, está bien, Esto con respecto a la subida del sueldo base. Pero quiero decir que estas leyes tienen un montón de hándicap para ponerlas en marcha en cada nación. Cada nación después, incluso la mayoría de las naciones, adecúan esos principios genéricos en normativas o leyes. Sí, ¿no? sí. ¿Cuándo se pone esto en marcha? ¿Cuándo esto? Bien, el trabajo infantil, no tanto por la ley del derecho del niño, que también, sino porque era vergonzoso que un Estado permitiera abiertamente el trabajo infantil. Eso se abolió, y se abolió en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, como estaba España en aquel momento. No se podía hablar, pero apenas te metías en la España profunda, te contabas a los niños que no estaban escolarizados y que iban a trabajar. Y en la Canaria profunda. Y en la Canaria profunda. Porque, yo no conozco, en aquella claro, época no conocía mucho más mundo. Se creía que el mundo empezaba en la isleta y acababa en la Guineí. No había esperanza más allá del horizonte. Exactamente. No había esperanza más allá del horizonte. Y eso nos lleva, claro, hasta a hablar, en cierto modo, que quizás llevaría a otro programa, ¿no? A hablar de las políticas sobre la infancia que están en estos momentos vigentes en el Estado español, en Europa y en Canarias. Sé que a partir de los años 89 y 90 se crearon diferentes leyes y decretos, sí. Por ejemplo, el Plan Integral de Menores de Canarias, que yo además trabajé bastante por mis responsabilidades públicas en el Cabildo, ¿no? Y que en cierto modo sí fue un después, porque se intentó, porque en definitiva lo que se recalcó en esos momentos y lo que se enfatizó, proteger a la infancia. El bien supremo es proteger a la infancia, y se trabaja en familia, en escuela, en instituciones por el bien supremo, principal y primero de la infancia. Claro, esa infancia no está en el aire, esa infancia vive en familia, claro, sí. Con lo cual proteger y dictar leyes y decretos en favor de la infancia también significa posiblemente, y sí posiblemente, claro, pero después hay otra la familia. Claro. Hay otro caso, y es que esas normativas y esas leyes entren en la mente de profesores, de padres, de madres, de familia ampliada, es mucho más lento. Por ejemplo,
Yo recuerdo en mi época de niño, hoy no hay escuela, tenemos mucho trabajo. Entonces, nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie. Hoy está regulada por ley. Hay que ir. Efectivamente, es obligatoria la asistencia al trabajo y es denunciable, me parece que la tercera falta consecutiva, Sí. no sé si la 6 alterna. Eso hay que ponerlo en conocimiento de los organismos pertinentes, normalmente municipales, normalmente la atención al niño, y caen arriba a los directores de colegio y a los padres solidariamente para que este niño no falte a su escolarización. Esto va obligando a asumir, con carácter punitivo, va obligando a asumir la cultura de la educación, la obligatoriedad de la misma, la necesidad del niño de estar formado, de prepararse para un trabajo, para una vida que le favorezca sus conocimientos en la realización de sus trabajos. Esto es importante y es interesante. Por tanto, no es despreciable el esfuerzo que se hace a nivel mundial por proteger al hombre, por proteger a la familia, que hay menos leyes, pero que hay algunas bastante rigurosas, por proteger a los hijos, a los niños. Esa es tremendamente, pero sin embargo estamos viendo todavía escándalos de abusos sexuales, incluso provocados por su propia familia, por sus propios padres, ¿no? Sí, Entonces, cierto. estamos todavía en ese quehacer, en un ya, pero todavía no. Es verdad, y hay encuestas, por ejemplo, y con eso si quieres podemos pasar a iniciar otro tema, ¿no? Hay encuestas que hablan que, por ejemplo, los famosos niños, los posmilenios, son los que nacieron después del siglo XXI, del año 2000, ¿no? Hay encuestas que hablan de que son estos niños, estos pibes, estos muchachos y adolescentes son más tolerantes, son menos rebeldes, ¿sí? Parece que sí. Y tienen la conciencia, sobre todo cuando estamos hablando de chicos o chicas de bachillerato o de la ESO, tienen la conciencia de que van a tener un mejor futuro en cuanto a la educación, en cuanto a que están más protegidos. Y ahí va el tema. A veces protegidos en demasía. ¿Y qué quiere decir esto? Que sin dejar de admitir y de pensar y de denunciar que existen focos, que existen grandes lagunas en la protección a la infancia en diferentes regiones del mundo, donde se sigue explotando el trabajo infantil, donde se contrata a los chicos para la guerra, por ejemplo, sí es verdad que en nuestra realidad social, en Canarias y en Europa en general, los niños, los jóvenes, los adolescentes están mucho más protegidos, a veces, como acabo de decir, hasta convertirlos en consentidores, en niños o adolescentes que se lo creen todo porque tienen los máximos derechos, tienen los menos deberes, saben muchísimos cuáles son sus derechos, hasta el punto de que a veces te encuentras con padres que te dicen que cuando corrigen a un niño, a un adolescente, a un chico de la ESO, y les espeta a este niño o esta niña, a ese padre, ojo, que conozco mi derecho y te denuncio a protección de menores, simplemente por llamar la atención. Habría que pensar a lo mejor que la tiranía ha pasado de mando y ya hay niños tiranos y hay jóvenes y adolescentes déspotas, hasta el punto de que hoy se habla de otra estadística que nos muestra que alrededor entre 15 y 17 son las denuncias diarias de padres ante la policía, guardia civil o juzgado que son objeto de maltrato por parte de sus hijos adolescentes y por supuesto también los maestros. Se calcula que en el año 2018 en todo el Estado español, que comprende todas las comunidades autónomas, hubo alrededor de unas 7.000 denuncias de padres y de familias y de maestros que se sintieron maltratados, vituperados, agredidos físicamente o verbalmente por indisciplina en la escuela o por reyertas familiares. Esto es un peligro, Antonio.
Totalmente, totalmente. Es decir, tú sabes que por tu despacho que tenías cuando trabajabas, el gran problema que hoy existe es marcar normas, marcar límites a la libertad de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezó a escuchar en los años 60, cuando aquí empezó el boom de la construcción y continuó el boom turístico, con lo cual aumentó el boom de la construcción y multiplicó por 3 los sueldos de cualquier obrero que supiera colocar ladrillo. Claro. Entonces empieza a sonar por ¿cómo se llama esto? La tela de araña de la sociedad, aquello de mis hijos no van a sufrir los deseos incumplidos que yo sufrí. Mis hijos van a tener lo que ellos quieran. Ahí empezó de alguna manera a tener, pero no a tener más seguridad, más formación, más equilibrio, no. Empezó a tener más cosas, más juguetes. Se aburrían de tantos juguetes. Llegaba Reyes, se llenaba la habitación de juguetes para un niño, había que buscar huecos en el rincón de al lado para el otro niño y en el otro la niña. O sea que el niño terminaba hastiado de los juguetes, eran tantos que realmente le llamaba la atención a lo mejor el más feo o incluso el más económico, que era un tractor grande que llevaba y que tocaba pita de vez en cuando. Ese le encantaba y el resto, que a lo mejor era muy caro, ni caso. Entonces, esos límites, ese en clase, profe, que lo denuncio, no me toque. Dice, pues las veces que tú me has tocado a mí, voy a acumular esas denuncias. Es decir, intentar enseñar al niño en su propia mente qué ocurriría si fuera al revés. Por ejemplo, yo un día le dije, bueno, hablando de la libertad, tu libertad acaba donde empieza mi derecho. No lo entendía, eso no lo entendía. Que el niño tiene que tener siempre, nosotros tenemos la preferencia en todo y tal y que cual. Dice, hombre, yo creí que antes eran los abuelos, eran las señoras mayores en la guagua, ahora son ustedes. Sí, profe y tal. Bueno, vamos a hacer un juego que me van a poner todos las manos encima quiten los libros y pongan las manos encima de la mesa. ¿Y qué va a hacer, profe? Ahora se lo digo. Entonces, cuando ya tenían todas las manos encima de la mesa, cojo una silla, me subo a la silla e intento poner un pie sobre las manos de los niños. Sí. Los niños dicen, ¿qué va a hacer, profe? Lo que yo quiera. En este momento me apetece enormemente y yo soy libre para hacerlo y tengo derecho a hacer. ¿Qué va a tener derecho a majarme las manos? Claro. O sea que, por absurdo, había que convencerle de dónde acababan sus derechos y dónde empezaban sus derechos y acababa el mío. Yo le iba jugando en su terreno. Tienes derecho a retirar la mano porque yo no tengo ni obligación ni derecho a pisarla. ¿Lo entiendes? Entonces no digas que eso es lo que te da la gana, porque si perjudicas al otro de una manera o de otra, no lo puedes hacer. Y eso hoy, esa realidad hoy, ¿cómo la podemos describir? Por ausencia, claro. Vamos a hacerlo ahora mismo, después de este pequeño alto. Si a ustedes les parece bien, nos vemos enseguida, ¿eh? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249.
ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos con ustedes y seguimos conversando sobre la infancia, sobre los niños, que en una época fueron sometidos a situaciones de mucho maltrato y que ahora, afortunadamente, en nuestra realidad están mucho más protegidos por las leyes y por la familia y por el entorno, ¿no? De tal forma que se ha acuñado un término que se llama el síndrome del emperador, como ustedes ya conocen, por el que se describe aquella forma, aquel comportamiento en el que los niños se lo creen todos y se rebelan contra todo tipo de normas, no asumen normas ni ningún tipo de deber, y se creen los reyes, y los reyes del mambo, los reyes de la casa, ¿no? Y Antonio estaba antes hablando de algunas cuestiones y hablaba del juego. Claro, el juego, fíjense ustedes que tiene dos acepciones en la infancia. El juego es una forma de realización, es una cuestión fundamental en la vida psíquica y social de los niños, que tienen que desarrollarse y aprender jugando, y es muy importante, y lo han recalcado autores desde el siglo XIX y del siglo XX, por supuesto mucho más los grandes investigadores en pedagogía y psicología infantil, la importancia que tiene el juego en el desarrollo mental, intelectual, social y afectivo de los niños, de forma que los niños aprenden imitando y jugando. Pero claro, es que en la propia redacción de los derechos del niño está: el niño tiene derecho al juego. Claro, y ahora nos preguntamos si hoy día el niño juega como antes, o por lo menos está jugando en la medida que pueda desarrollar su integral personalidad, en la que, por ejemplo, a través de un móvil sí desarrolla lo que es lo digital, quizás algunos juegos intelectuales, pero se ha olvidado una cosa: se está olvidando el juego en la calle, en el espacio físico, en la que los niños juegan y se relacionan unos con otros y se marcan hasta sus propias reglas, que son reglas que son importantes porque con ellas desarrollan su propia autonomía. Y eso es un defecto, y eso es una anomalía, y es uno de los peligros, si queremos ahora comentar entre Antonio y yo, y ustedes lo tienen a bien, algunos o los múltiples, o por lo menos algunos de los pocos o muchos peligros que acechan a la infancia de hoy. Y yo digo que uno es el que no se le está dando la posibilidad de jugar en cuanto significa relacionarse con los demás, y en cuanto, por ejemplo, dentro de muy poco vendrán los regalos de Navidad y de Reyes, y lo que se regalan son juegos virtuales, y ya mucha gente ha comprobado y manifiesta en familia y incluso en los centros educativos que los niños ya juegan en sus casas, se sumergen en un mundo virtual a través de las consolas, de los plasmas y de los ordenadores y de los móviles, pero hay muy poco contacto con el espacio físico, que además es espacio social, donde los niños pueden jugar y pueden aprender unos de otros, Antonio. Sí, eso es un drama. Sí. Tú llegas a un kindergarten, a una guardería 03. En el 03 ves a los niños individualmente jugando con sus cositas, haciendo torritas y haciendo sus cosas, ¿no? Y derrumbándolas después, porque también la creatividad lleva a la destrucción para volver a crear.
no sigo más con el niño, pero es feliz con sus juegos y con el mimo y el cariño que se le da en ese espacio. Nos vamos ahora a 3, 6 años. Aparecen los juegos colectivos, los juegos de mesa, los juegos de rincones, donde el niño va siendo más creativo y además se le va enseñando paulatinamente a compartir. Es verdad que el niño 0-6 años no es tan sociable como la etapa siguiente, pero sí empieza a vislumbrar ya el compartir, porque además se divierte más y lo pasa bien y se producen más tensiones, con lo cual se les está de alguna manera aplicando el sistema de sociabilidad que supone encuentros, supone conflictos, supone rechazo, supone aceptación. Pero llegas a la IGB, un niño con un poquito más de 6, 7 años, y tú no ves en ese colegio ni un juguete. Una pizarra, una libreta, 2 o 3 libritos y a trabajar. O sea, se ha cambiado totalmente el esquema. No tenemos pedagogía para decirle, vamos a jugar a matemáticos, vamos a jugar a lengua, vamos a jugar... No, es una asignatura muy seria, es una asignatura reglada, es un proceso metodológico que el niño ni entiende en eso, porque no tiene capacidad todavía para esos compartimentos estancos, y se ven metidos en un mundo extraño y se le corta radicalmente el mayor tiempo de las horas diarias que la pasan en el colegio, su gran valor hasta ahora, que es el juguete, que es el juego, que es la creatividad a través del juego, que es la relación a través del juego, que es la comunicación a través del juego. Todo eso se interrumpe y se convierte en que yo le mando un papelito al de al lado para decirle que cuando vaya a ir al entrenamiento de fútbol para así lo recoja, que, en fin, cualquier cosa de este tipo, porque el mundo del juego está fuera del colegio, menos la media hora de recreo. Esto es muy lamentable, pero es que llegas a la segunda etapa, que ya es la ESO, vamos, lo que significa la EGB, la ESO, enseñanza secundaria, y ahí ya entras en compartimentos de disciplinas con una severidad impresionante, con un cambio de profesores en cada aula. Es otro mundo extraordinariamente hostil comparado con los mundos anteriores. Y el niño 12, 14, 16 años, está todavía en edad de juego, de inventar a través del juego, de relacionarse a través del juego, de comunicarse a través del juego. Y no hay juego, salvo fuera del colegio. O el recreo, si te gusta el fútbol. Si no te gusta, pues los rincones, y ahí arréglatelas como puedas, jugando a la bolita, jugando a lo que tú quieras. Esto es lo que va creando una gran tensión interna dentro del alumno, porque no se siente desarrollado, prefiere estar fuera en un campo de fútbol, porque tiene un entrenador que le orienta, tiene una directiva que le acoge, tiene un público donde están también sus propias familias que le aplauden. O sea, hay una realización. En esto, si apruebas, vale, si no eres un soquete, un tolete, no sirves para nada, vale más que termines esto, cojas el certificado de estudios y te vayas a trabajar, hijo, que es para lo que vale. O sea, despectivo del propio profesor, desilusionado, los padres desanimados porque su hijo, y esto lo oía a cada rato, no sirve para estudiar. ¿Dónde está escrito eso? Que uno sirve y otro no sirve. Y como ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, incluso en el gobierno de Canarias, nuestra realidad cercana, ¿no? Hay proyectos para inundar las aulas de ordenadores, fantástico, ¿no? Ordenadores para poder estudiar, para poder consultar, pero se olvidan varias cuestiones fundamentales, sobre todo dos. Una, ese ordenador
que es un artilugio, que es un mecanismo, sí, que puede ayudar mucho para ciertas tareas escolares y no escolares, evidentemente, dentro y fuera del colegio, dentro y fuera de la escuela, ayuda a fomentar la afectividad, ayuda a lo que podríamos llamar educación emocional, que hay que darla también en la escuela, en los colegios, como una asignatura más en la que se aprenda a pensar, a desarrollarse, a actuar, a manejar situaciones estresantes que puedan suceder después en el futuro. Y en segundo lugar, también una cosa importante, los maestros, las maestras se sienten desbordados porque en algún momento en un aula multicultural o no multicultural a veces no tienen suficientes recursos para tratar, por ejemplo, trastornos mentales que puedan haber en esa infancia, para descubrir situaciones de posible maltrato, situaciones de posible acoso, ¿no? Sin que el acoso sea una panacea general y que muchas veces tampoco está muy probada, ¿no? Pero entonces en este aspecto sí, muy bien que vengan los ordenadores y que vengan, pero tienen una función inmediata, técnica quizás, pero se olvida o se puede olvidar o se puede postergar lo que es la educación emocional de los niños, con lo cual es un peligro que eso se olvide para su futuro desarrollo, porque la educación tiene que ser integral, y a veces los propios maestros, profesores se sienten incapaces, se sienten olvidados y manifiestan no tener recursos, incluso en la propia comunidad educativa, por ejemplo, para poder tener asesores, personas cualificadas en pedagogía, en psicología, que les ayude a tratar en el aula a aquellos alumnos y alumnas que se llaman en pedagogía distintos o atípicos. Y eso es primero, creo yo que es primero, que llenar las mesas de ordenadores, que muy bien están, pero que a veces pueden ser hasta un lujo inapropiado, o que a veces pueden sobrar cuando falta lo que antes hemos hablado, el juego, las relaciones y el fomento, la implantación en el aula, de lo que podemos llamar y denominar aprender a ser, aprender a estar, que tiene que ver no solamente con la transmisión de conocimientos, con las tareas, con los deberes, con lo que se explica, sino también con lo que se enseña y con lo que se forma en habilidades para poder desarrollarse en la vida, con los demás y con la familia. Claro, evidentemente. Yo estaba pensando, en mi época final ya de profesor empezaron ya a inundarse las aulas, para nosotros era novedoso, claro, era necesario en algunos aspectos, nos alegraba pensar que había una llave que controlaba actos de violencia, de sexo, de tal, o sea, una especie de protección paternal, que en este caso era escolar. Y yo recuerdo que empezaba a hacer, oye, quiero un trabajo sobre la relación de los hijos con los padres. Se copiaban rápidamente el título, se iban a Google, copy y pego. Y me entregaban el trabajo. Claro, en el primer renglón me encontraba con dos palabras que no se usaban en el colegio. Pero seguía mirando, tampoco se usaba en el ambiente familiar, que yo supiera. Seguís mirando, tampoco se utilizaba en España, en Canarias. Sí, y entonces digo, pero tú no te das cuenta que a la segunda palabra que no se usa en Canarias, ¿cómo se diría tal cosa? Pues tal, y aparecen otros sinónimos que no es esa palabra. Esa palabra no es coloquial, no es diaria, no es. Claro. Entonces me estoy dando cuenta que tú has copiado y has pegado. En primero era tolerable porque por lo menos se valoraba que el niño buscara, se aproximara lo más posible a lo que se pedía en la clase y copiaba y pegaba lo más parecido a aquello. Bueno, ya aprendían a seleccionar, a copiar y a pegar. Pero ya en el segundo, las fórmulas tenían que ser otras. Tenían que ser, en vez de un título, 3 preguntas, como si fuera un examen, que no tuvieran que ver. Que a la hora de buscarla en el Google o en cualquier otro servidor no aparecieran documentación exhaustiva para ese tema. Entonces ellos tenían que crear, independientemente que algunos de los
de los trabajos que salen en internet les pudiera ayudar, pero tenían que crearlo, tenían que hacerlo. Esto requiere un trabajo previo, tú tienes que irte a internet a ver qué es lo que hay escrito en internet y cómo formulas la pregunta para que por lo menos los 4 artículos que tú te has leído lo puedan leer ellos y de ahí saquen un resumen. Eso ya en segundo, tercero. En cuarto, la creatividad. Entonces ya se usaba el ordenador para escribir un artículo tal como yo lo veo. Aparecían los tópicos, los jóvenes hoy en día no sé cuánto, los padres de hoy no respetan no sé qué, o sea, aparecieron los tópicos y tal, pero bueno, ya se iba corrigiendo y ya se iba. Yo creo que sí, que en esto hay un proceso, y un proceso que si no es prácticamente juego, pero sí es creatividad, y entonces el niño se lo toma con mucho interés. Entra, crea, se le valora la creatividad. Claro, artículo es novedoso. Este artículo está escrito por un compañero o una compañera que ha pensado lo que estamos haciendo. Si te parece, vamos a desarrollar una última parte de este tema que estamos tratando hoy, en este momento. Después de esta pausa estamos de nuevo con ustedes, si les parece. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, como estamos en un mundo cambiante y como antes apuntábamos, después del 1959, noviembre, en el que se declaró de forma mundial el Día del Niño respecto a proteger sus derechos, ha llovido mucho desde entonces y nos estamos centrando en este momento, en la realidad actual, en la que a la infancia, al mundo de la familia también, porque la infancia está, evidentemente, los niños viven en familia, viven en la escuela, les acechan muchos peligros, pero sí quizás sería interesante apuntar lo que ya habíamos hablado anteriormente de esa tiranía en la que los niños, los menores, los adolescentes están sometiendo con estadísticas reales y comprobadas en nuestra realidad a los padres y a los profesores. Y quizás sería conveniente también por lo menos apuntar algunas posibles causas, algunas posibles razones que lleven a este tipo de situaciones en estos niños, sobre todo los niños llamados postmillennials, niños educados o nacidos después del año 2000 y quizás también un poco antes, ¿no? Y yo creo que una de las razones está en lo que podemos llamar padres y abuelos y abuelas consentidores. O sea, se les consiente todo. Con el ánimo, con el deseo, a veces pedagógico, mal entendido de no frustrarlos, se les ayuda y se les hace un niño no puede llorar, el niño no puede frustrarse, el niño se merece todo,
Y en eso se va creando un clima propicio a que, lo que antes me apuntaba Antonio y también apuntaba yo, de que se crean como burbujas y se creen ya en posesión de los máximos derechos y sin los mínimos deberes, en lo que tiene que privar, por supuesto, la educación, por supuesto, la formación, y por supuesto tiene que privar como refrán o como palabra que puede englobar todo, no todo no te lo mereces. Toda educación tiene sus límites, tiene su techo que no se debe sobrepasar y hay que marcar límites de forma que los niños y los jóvenes, los adolescentes vuelvan a asumir las normas de respeto, de cooperación, de solidaridad, que sería también en parte de mí el respeto a sí mismo, ¿no? Y a veces las familias, los padres, se pueden sentir desbordados. En algunos casos, además, como las leyes protectoras y la historia nos dicen el maltrato que sufrieron muchos niños de generaciones anteriores, me acuerdo de los padres famosos con el cinto y las madres con las alpargatas. Yo digo las madres, no tanto, porque las alpargatas muchas veces se le caían por el camino mientras el niño corría. Tampoco conozco ninguna persona mayor, adulta, hombre o mujer, que se sienta demasiado traumado o traumada por los alpargatazos que recibió de su madre en el pumping. No, tampoco hay que ser un poco excesivo con respecto a esto. Pero sí queremos llamar la atención de que ese síndrome del emperador existe y de que hay que combatirlo. Y una parte importante de ese combate corresponde a la familia, fomentando hábitos adecuados. Antonio, yo me acuerdo y te digo un ejemplo que tú lo viviste y yo también lo viví. ¿Qué hay de comer? Lo que hay de comer es lo que hay. Comida. Lo que hay. No lo quieres, lo que hay, lo que hay. Y hoy, ¿qué quieres, mi niño? Lo que quieres, sí, depende del momento, pero ¿qué quieres? ¿Qué te hago para hoy? Esto es lo que hay. Que llevados al extremo puede ser una situación un poco, quizás un poco despótica. No, es que las familias, es que los niños tienen que involucrarse hasta en la economía familiar, en el ambiente familiar, saber los límites que se tienen, saber lo que cuesta trabajar a un padre o una madre para sacar a sus hijos adelante, sobre todo hablando de familias de estructura social media y pobre. Evidentemente, los multimillonarios, las élites, no van a tener ningún problema, o sí lo tienen, porque también hay niños maltratados y también hay niños que tienen en sí, han inoculado el síndrome del emperador. Pero bueno, vamos a atender a la mayoría, y la mayoría de la familia debemos, tanto en la escuela, como los educadores, como los psicólogos, como los mediadores familiares, como los pedagogos, como los profesores, tienen que involucrarse en implantar normas, implantar cuestiones educativas y temas que tienen que ver con una educación proactiva, de protección, pero al mismo tiempo de imponer límites, de que no todo les está permitido. Es verdad, en estas bondades de tipo humano, se suele decir en latinazo, in medios consistit virtus. La virtud está en el medio. No te propases, por ejemplo, tómate una copita que te viene muy bien, pero no te pases. Puedes tomarte una copita, sí, pero no quiero, no sé a qué. Hombre, tampoco te limites, o sea que, en medio. Esto no lo sabemos hacer porque tenemos presupuestos falsos. Las madres, mis queridas madres, a las que les hablo mucho, me miran con el ceño fruncido y algunas se atreven a replicarme cuando les digo que los hijos no son de su propiedad. Esto es muy duro decírselo a una madre, porque da la impresión de que la madre regala el niño a la sociedad. No, el niño sigue siendo de tu incumbencia y de tu responsabilidad. Pero tú al niño no lo vas a tener toda la vida, que ese es el error. Al niño lo tienes que preparar para la vida, pero no cuando tenga 18 años, desde que empiece a pensar y a analizar la vida, que suele ser 11, 12, 13 años. Desde ya
A los 10 años son capaces de crear estos criterios, de crear principios básicos, de establecer normativas. Lo que había que hacer es esto, aquello y lo otro. Hay que empezar a escuchar a los niños para ver de qué son capaces, no a considerarlos imberbes, sin experiencia. Pues claro que no la tienen, pero la están creando. Anímalos a que empiecen a crear una sociedad con sus criterios y hazle observar, contraponte cuando el criterio no es correcto, socialmente aceptable, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente es una responsabilidad nuestra a nuestros hijos, pero hay que enseñarlos a volar, hay que enseñarlos a que cuando lleguen a la mayoría de edad sean mayores de edad, no sean unos niños mimosos, recelosos, con derecho a todo, incapaces de hacer nada por los demás si no hay dinero por medio, por ejemplo. Y esto muchas veces somos culpables los padres. ¿Te pagan por eso? No, pues déjalo. No, hombre. Y el voluntariado, que es tan bonito, tan creativo, tan participativo, tan social, tan de mejorar un mundo, no lo vamos a enseñar a nuestros hijos, que sean participativos en actividades voluntarias. Eso lo vamos a perder por el maldito dinero. Vamos a hacer a los niños ya crematísticos, vamos a hacerlo toma y daca, me das dinero y yo te hago un trabajo o te hago un servicio. Hay que empezar a tomar conciencia de que todos los padres, cuando decimos ¿qué quieres tú de tus hijos? Que sean los mejores del mundo. Normalmente lo son, porque independiente de todos los hándicaps que tengamos como padres, tenemos esa preocupación y lo vamos a sacando adelante. Tenemos este defecto de irnos a un extremo o irnos al otro. Ser muy severos y no conceder nada, o ser muy abiertos, muy espléndidos y que el niño tenga derecho a todo y obligación a nada, como decía Paco. Esto hay que trabajarlo y trabajarlo seriamente, mis queridos padres, porque somos los responsables de dar al mundo, de aportar al mundo los mejores hombres, las mejores mujeres. Pero para eso hay que hacerlo asertivo, hay que hacerlo comunicativo, hay que hacerlo que sean capaces de asumir el dolor del otro, hay que estimularlos ahí, ponte en el lugar de tu compañero, de tu compañera, tú sufrirías como ella, sí, pero no. Ponte en su lugar un ratito. Ahora, cierra los ojos y estás en el pellejo. No tienes padre, tu padre murió de repente. ¿Cómo? Coño, mamá, sí que es verdad. Entonces, el niño que tiene una gran sensibilidad, que normalmente a esa edad no miente, se pondrá rápidamente. Con lo cual, lo estás haciendo un hombre o una mujer que se pone con mucha facilidad en el lugar del otro. Claro, es lo que hablaba el gran investigador y psicólogo suizo Jean Piaget cuando hablamos de la moral autónoma. Despertar y desarrollar la autonomía del niño. Y me acuerdo que ponía un ejemplo para los niños chicos, ya que estamos hablando de la infancia, en la que decía, vamos a ver, usted cuando le pregunta a su hijo menor, a su hija menor, y le pregunta, ¿cuántos son 3 y 2? Y él te decía 6. E inmediatamente el papá o la mamá respondió, no, mi niño, son 5. No, la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué son 6? ¿Por qué son 6? Para que él descubra intelectualmente, para que vaya pensando por sí mismo, por sí misma, ¿no? Que es una forma también de desarrollar la moral autónoma que depende de sí mismo, que no es una moral dependiente del castigo o del chantaje, o de obedecer por miedo a las represalias o al arresto que se decía antes, sino que tiene que hacer las cosas y tiene que no obedecer, ¿sí? Tiene que, por un propio convencimiento de que es mejor para sí mismo y para el desarrollo, para el buen ambiente, para la armonía de la familia, que no todo es posible ahora, que tienen que saber demorar las recompensas o las gratificaciones que pueden venir después, que es un niño chico y una abuelita y un abuelito para que se calle y le dé el caramelo o le dé el Kinder que pidió, por ejemplo. Ahora no, porque ahora vas a comer. Llora, que llore, no pasa nada. Como decían nuestras madres, cuanto más llora, menos mea. Y ensancha los pulmones.
vamos que espere, entonces ya cuando él se calla y ya haya asumido de que efectivamente tiene que esperar, porque no todo tiene que ser ya e inmediatamente y pronto y sin ninguna duda, pues ya el niño se va educando, va asumiendo las diferentes normas en el mundo de la familia y va acoplando su comportamiento, antes también hablaba Antonio, y hablábamos su comportamiento socializante, de sociabilidad, de saber integrarse en el mundo de los mayores de una forma paulatina, porque eso no va de pronto, eso empieza en la adolescencia, pero se va forjando ya desde los primeros momentos en los que esto compete a los padres, también a los abuelos, a las abuelitas. Hay a veces conflictos entre la madre, no, usted no le diga, a veces un abuelo o una abuela con buena intención intenta corregir un comportamiento del niño contrario a lo que su papá o su mamá dijo. No, dejar que los niños también tengan su espacio y que también, por supuesto, los papás y las mamás sepan, siempre que no hay maltrato, evidentemente, sepan corregir de forma adecuada sin que haya demasiada implicación o que se inmiscuya de forma muy exagerada los abuelos y abuelas, que a veces lo hacemos con el máximo cariño, con la mejor intención, pero que podemos, como dicen muchos padres, quitarle la debida autoridad a los padres. Sí, aquel maestro que le preguntaba a un niño, vamos a suponer que hay un pastelito pequeño y son 5 en tu familia. Sí, sí. ¿En cuántas partes, para que le toque una, tienes que partir el pastelito? En 4. Y viene la pregunta, eran 5 los de la familia. Claro. ¿Por qué en 4 y no en 5? Dice, porque es tan pequeñito que siempre mi madre dice que no tiene ganas. Curioso. Es un compartir también, y es un ver cómo las padres en ese aspecto son como muy cuidadosas de que lo poco repartirlo en mucho para cada hijo y que tú no tienes ganas y ya tomarás otra cosa. Es decir, yo creo que desde el amor, si cuando yo digo que quiero lo mejor, no es que siempre le esté dando todo. El ejemplo que ha puesto Paco, es decir, que el niño llore, se calme, reflexione y vuelva, ha hecho un recorrido, ha hecho un proceso socializable. Ese espacio es muy rico para que el niño se forme desde su propia reflexión en la socialización. Mira qué bonito trabajo estás haciendo. Perfecto, pues eso es lo que intentamos transmitir a ustedes y también convidarles a que en estos días del Día del Niño, Mundial del Niño, también recuerden los momentos felices que hemos tenido todos en nuestra infancia, aunque sea a veces con carencia, porque indudablemente yo comulgo con la idea del famoso poeta Rilke, que decía que la única y verdadera patria es la infancia. Que lo pasen bien, que sean felices hasta la semana que entra.